Amigos, y el Intran inició la transformación de la red de semáforos de Santo Domingo. También, amigos, según un experto jurista, las leyes no prohíben a agentes de la DGC fotografiar documentos de identidad. Amigos, y Verónica Sarús, viuda de Fernando Villavicencio, el político asesinado en el Ecuador, dice que correístas tuvieron que ver con estos. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Amigos, estamos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en nuestro canal Consulta Participativa, al que le pedimos que vayan a YouTube, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que reciban esta consulta de manera directa y especial. También, amigos, que estamos en Instagram como @consultapar, en Twitter @consultapar, Facebook Consulta Participativa y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp 809-769-4500. Escríbanos, contáctenos, hagan preguntas y sugerencias que de seguro serán atendidas. Como siempre, amigos, dar las gracias a todos ustedes en nuestro país que nos sintonizan a esta hora de 12 a 1 en día domingo, hora familiar, y agradecer también a todos los amigos allende los mares que nos reportan su sintonía y que también nos hacen sugerencias y preguntas relacionadas con los temas que tratamos en estas consultas. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, inició el lunes pasado la transformación de la red de semáforos de esta capital con la instalación de más de 2,000 nuevos dispositivos en numerosas vías. Estamos dando los pasos para la puesta en funcionamiento de la primera etapa del Centro de Gestión y Control de Tráfico, que comprende la instalación de más de 2,000 cuerpos semafóricos, 1,200 cámaras y 400 sensores que estarán instalados en 335 intersecciones, sumándose a esto 6 drones como elemento de seguridad vial y fiscalización del tránsito, explicó el señor Hugo Veras, director del organismo. El Intran aseguró que en los próximos días comenzarán a notarse los cambios con las mejoras del flujo vehicular y los tiempos de recorrido, así como la disminución de los taponamientos. Hugo Vera explicó que la acción de instalar nuevos semáforos servirá de plataforma para lo que será posteriormente la incorporación del sistema de fotomultas y sus respectivas actualizaciones. Agregó que luego de la entrada en operaciones de las nuevas redes semafóricas, los 800 agentes de la DGC que viabilizan el tránsito pasarán a la labor de fiscalización, dado que el control del flujo del tráfico se realizará mediante el sistema. La implementación de esta tecnología conllevará para que el próximo año sea implementado el sistema de fotomultas. Y con el tema de las fotomultas que vendrá en su momento, ya nosotros estamos instalando como Estado toda la base técnica en el distrito y el Gran Santo Domingo. Nos preguntamos, aplaudimos este tremendo esfuerzo, esta tremenda gestión del señor Hugo Vera, pero tenemos que preguntarnos, las fotomultas cuando sean implementadas, ¿aplicarán para
todos los ciudadanos de la República Dominicana, incluyendo extranjeros de visitas y o residentes, y se aplicarán las fotomultas a los dueños de las vías sin que la autoridad lo multe, los famosos padres de familia del motoconcho. Ojalá que sí. Vamos a ponernos en oración para que esto suceda. Amigo, y el abogado Félix Porte, jurista constitucionalista y criminalista experto, manifestó este viernes que no existe alguna ley en la República Dominicana que prohíba a los agentes de tránsito tomar fotografías, fotografiar los documentos personal de los ciudadanos. Esto a propósito del evento del miércoles o jueves pasado, donde un ciudadano abofeteó a un agente de la DGC, los que conocemos como agente de la ADMET, porque éste estaría tomándole fotos a su documento. La declaración del jurista se produce a propósito de esta agresión que señalamos cometida por el ciudadano Julio César Llorente López contra un agente de la DGC bajo el alegato de las fotografías, y el agente del DGC se vio obligado a retirarse y prácticamente huir de la agresión. El incidente ocurrió a las 11 de la mañana en la avenida Abraham Lincoln y el agresor fue apresado al otro día, el jueves. El jurista consideró que la agresión cometida por Llorente Torres contra la agente de la DGC es un acto inaceptable que viola los artículos 228 y 309 del Código Penal, que tipifican lo siguiente: golpes a funcionarios y golpes y heridas que conlleven penas de hasta 2 años de prisión sin perjuicio de las consecuencias y de la calidad o el estado migratorio o de este ciudadano o extranjero. El director del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, señor Hugo Vera, informó que solicitará, y de hecho así lo hizo, dio orden al jurídico del Intran para que solicite la cancelación definitiva de la licencia de conducir de este individuo que agredió a un agente de la ley cumpliendo con su deber y luego se marchó sin ton ni son. Pero amigos, este individuo fue luego arrestado y ha interpuesto un recurso de habeas corpus porque sus abogados dicen que su arresto fue ilegal. Nos preguntamos, ¿y si el agente de IGC hubiese reaccionado y en defensa propia y de su condición de oficial público, de vigilante del cumplimiento de las leyes de tránsito, en este caso, hubiese sacado su arma y hubiese herido o matado a este individuo, ¿qué hubiese sucedido? Hay que ver, amigos, que no es la primera vez que ciudadanos agreden a agentes de la AMET, agentes de la Intran, estando esto en el desempeño de sus funciones. Vamos a pedir a Dios para que este señor agresor no sea puesto en libertad por el habeas corpus y que el señor Hugo Vera también solicite su sometimiento a la justicia, porque es que el agredido es un agente del Intran, de institución de la cual usted es el director, tengo entendido, del sistema de tránsito del país. Y hay que decir que lo primero que procede
es someter a este individuo a la justicia y que un tribunal pues lo condene a las penas que establece la ley y que decida si le cancela o no el carnet de conducir. Ojalá que ahorita no termine siendo el culpable el agente de la AMET, como así le conocemos, que estaba en el desempeño de sus funciones. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos a que nos acompañen a nuestra consulta central, donde estaremos consultando con la doctora Aliyenska Ceballos, cirujano, laparoscopista, especialista en pie diabético, a propósito de este mes de la diabetes. Volvemos en breve con nuestra entrevista central. Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Aliyenska Ceballos. La doctora Ceballos es cirujano laparoscopista, pero la doctora Ceballos es especialista en pie diabético. Bienvenida a su casa, doctora. Muchas gracias, señor Opperman. Un placer para mí compartir con ustedes estos minutos y de hablar de temas interesantes. Así es, doctora, y le decía fuera de cámara que tenemos una deuda con amigos de su participación anterior, que ya hace un año, doctora, un año, que Así es. quedamos endeudados con los amigos y sus tantas preguntas con respecto al tratamiento del pie diabético y sobre todo el asunto de las ulceraciones. Y vamos a tratar eso, pero vamos a complacer a esa amiga suya que dice que a la vesícula no le ponen caso. Doctora, ¿qué es la colelitiasis? Colelitiasis son cálculos dentro de la vesícula biliar en sí. Entonces, eso es una patología porque es algo anormal que se van formando cálculos como lo que le dicen piedras comúnmente y ya hace que haya una disfunción o funcione anormalmente la vesícula biliar como tal. Sabemos que la vesícula biliar es un reservorio de bilis que está justamente debajo del hígado y es parte de las vías biliares extrahepáticas, es decir, que están fuera del hígado. Es un órgano accesorio, es decir, que cuando ya no lo tenemos o prescindimos de él, no es necesario porque el cuerpo se ajusta de nuevo a vivir sin vesícula biliar. Pero la enfermedad de esta y las patologías de las vesículas biliares sí tienen mucho al traste y pueden dar muchas manifestaciones y afectar la calidad de vida de estos pacientes. Por eso es imprescindible el tratamiento justo en el tiempo de la colelitiasis o cualquier otra patología que tenga la vesícula. Bien, doctora, y entonces nos salta a preguntar, ¿es la vesícula biliar un reservorio o vamos a llamarlo más claramente, un zafacón de desechos biliares, desechos del hígado? No, no es un zafacón, porque sí tiene una función de cuando comemos grasa, esta excreta la bilis a través del colédoco y hace que digeramos esas grasas mucho más fáciles a través de las sales biliares, la degrada, que es lo que llamamos la digestión de las mismas. Pero al prescindir de esta, ya el hígado y excreta la bilis directamente a los conductos biliares. Por eso cuando extirpamos la vesícula o la sacamos, le decimos a los pacientes que tiene que durar un tiempo sin comer grasas hasta que el cuerpo se acostumbre que ya no tenemos la vesícula biliar. Pero, doctora, esto quiere decir que la ausencia de la vesícula biliar pudiera provocar problemas en los intestinos, estreñimientos, diarrea, dolores, inflamaciones. La ausencia de la vesícula biliar nos puede dar
manifestaciones de dispepsia o síndrome dispéptico, pero a su vez mejora el mismo, debido a que si este está funcionando anormalmente, el cuerpo lo que hace es una adaptación a no tener la vesícula y funciona normalmente, pero si este está enferma, ya teniéndola, nos da muchas manifestaciones como dolor, fiebre, ictericia, que es el color amarillento, una digestión muy enlentecida, incluso puede causar diarreas, vómitos, hacer abscesos, se puede necrosar y muchas complicaciones que pueden poner hasta en peligro la vida del paciente, porque después que la vesícula biliar se infecta, se absceda, se hace colecistitis o se obstruye las vías biliares, pueden dar al traste una serie de manifestaciones como shock séptico incluso, o una hemorragia dentro de las vías biliares que pueden poner en peligro la vía del paciente y dar pancreatitis. Pero al nosotros quitar la vesícula, lo más que podemos presentar es dispepsia, diarrea, hasta que el organismo se acostumbre y ya después tenemos una vida totalmente normal. Sí, pero doctora, usted señala que la enfermedad, la ausencia o la enfermedad de la vesícula biliar pudiera conducir a pancreatitis, y tenemos entendido que las enfermedades del páncreas son letales. Así es, eso es por la cosa que muchas personas le diagnostican colelitiasis o cálculos en la vesícula biliar y ellos dicen, no, yo me voy a beber un té para que salgan esos cálculos o voy a hacer que se desbaraten, siendo esto más peligroso porque puede obstruir ahí la ampolla de Bater, que también ahí mismo está el conducto pancreático y provocar una pancreatitis retrógrada, que es mucho más peligroso que la misma colelitiasis o cualquier manifestación de las vías biliares. Pero, doctora, estos residuos que recibe la vesícula biliar, ¿cómo lo expulsa entonces? ¿Cómo lo procesa? ¿Se expulsan por la vía digestiva? ¿Se impulsan? ¿Cómo se expulsa? Porque tenemos entendido que estos cálculos son provocados por la acumulación de estos residuos. Sí, pero esos residuos, ahí lo que llamamos que hay un equilibrio normal, que son sales biliares, productos grasos y líquidos. Entonces, cuando ese triángulo o ese equilibrio se rompe, es que se producen los cálculos biliares o esos litos que se forman dentro de la vesícula. Por eso es muy importante la dieta que tenemos y la hidratación de las y la hidratación que lleva el paciente. No es por la bilis, no es por los residuos de bilis o la bilis que almacenan. Incluso hay vesículas que son tabicadas y también provocan o es una manifestación que contribuye a la formación de estos cálculos. Estos se expulsan, los cálculos después que están dentro de la vesícula, lo correcto es que no se expulsen, que se queden dentro porque es más seguro para el paciente. Ahora, a veces esas bilis, aquí les muestro cómo es la vesícula, hay un conducto que se llama conducto cístico, que este se une a un conducto hepático común, luego que se alba uno derecho y uno izquierdo que salen del hígado, se forma el hepático común, se une al cístico y forma un conducto colédoco. Este conducto colédoco, que aquí le muestro un dibujito, desemboca a través de una ampolla en el duodeno, muy cerca del conducto pancreático. Y esta es la vía de excreción de los mismos. Esa bilis que está aquí, que llega de manera retrógrada, hay unas válvulas y se va almacenando. Pero es normal que cuando comemos, a través de aquí, que pase el bolo alimenticio por aquí, la vesícula excrete bilis. No más así los cálculos, que es lo que pasa anormalmente. A veces la vesícula hace una colecistitis, que es una inflamación de la vesícula biliar, y estos conductos o estas paredes se inflaman, se engruesan y tapan los conductos. Entonces, ahí ya comienzan a una serie de manifestaciones como vómitos, náusea, ictericia, fiebre en estos pacientes
Incluso puede paralizar todo el intestino, hacer un hilio y ahí comenzar manifestaciones ya de complicaciones de las vías biliares. Sí, doctora, y sabemos que tenemos entendido que hay dos tipos de cálculos, pero esto que usted está explicando con ese dibujo que usted hizo, ese diagrama, es interesantísimo porque usted señaló que a veces es preferible que estos cálculos no sean expulsados de la vesícula biliar. ¿Qué puede suceder si esos cálculos son expulsados? Si estos cálculos son expulsados, hacer estos conductos tan pequeños puede hacer primero lo más común, una impactación acá, que es a la salida de la vesícula y ocasionar un síndrome de Mirici y provoca fiebre, náusea, vómito, una septicemia, la bilis se estanca y esas bacterias se van al torrente sanguíneo ocasionando una sepsis solamente por un calculito que se impactó aquí. Si se impacta aquí al nivel del colédoco, nos va a obstruir todo lo que está por encima de aquí. Tanto las vías biliares salen del hígado, ocasionando una hepatitis biliar, una gastritis. Aquí la vesícula comienza a aumentar de tamaño, ocasionándole mucho dolor al paciente. Y la bilis no tiene cómo drenar del hígado, que es una función del hígado, hacer que se crezca esa bilis. Y todo eso que hace una obstrucción hepatobiliar, que es muy atrás, esa piedrita hay que sacarla, hacer CEPRE, poner a ese paciente en condiciones, porque es todo el sistema, todo el organismo que se ve afectada por una piedrecita. Si se obstruye aquí a nivel de la ampolla de Vater, el esfínter de Oddi, donde sale el conducto pancreático, entonces no provoca una pancreatitis, eso comienza ya el paciente con edema, ascitis, mucho dolor, y también pone en peligro la vida del paciente. Por eso es preferible que estas piedras que están dentro de la vesícula no salgan de la vesícula y se queden allí, y es por eso, desde que hay colelitiasis, hay que operar al paciente, es un diagnóstico definitivo de cirugía para evitar estas complicaciones. Doctora, pero ¿qué hacer? ¿Cuáles son las primeras señales que pudieran inducir a un paciente desconocedor a ir a ver si tiene problema en la vesícula, primero? Y segundo, doctora, ¿qué hacer para prevenir una posible afectación o la formación de cálculos en la vesícula biliar? La primera manifestación es que da una persona que está sufriendo ya de una colecistitis litiásica, que es la inflamación de la vesícula, secundaria a piedras en la vesícula, porque eso inicialmente no lo sentimos, ya cuando hay manifestaciones es ya porque hay inflamación. Es cuando comemos, podemos sentir, comemos alimentos grasos, podemos sentir náuseas, vómitos, malestar, flatos, que son esas ventosidades, un síndrome dispéptico, gastritis biliar y un dolor sobre todo debajo del reborde costal derecho o en el hígado. Usted siente ese dolor que le hinca ahí, esa molestia. Esa es una de las principales manifestaciones o molestia que puede padecer el paciente. Igual, ese dolor aquí a nivel de epigastrio, porque hacen pancreatitis biliares, esa bilis que no drena adecuadamente al duodeno o drena de golpe a veces, se retiene y después expulsa con más fuerza, hace un flujo retrógrado hacia el estómago, y al tener pH diferente, la bilis y el estómago causa una gastritis, incluso puede causar úlceras a nivel estomacal por ese reflujo biliar. Doctora, ¿cómo prevenir la enfermedad de la vesícula biliar y cómo solucionar los problemas? ¿Cuáles son los procedimientos para curar o solucionar los problemas de los cálculos en la vesícula biliar? Pero la prevención de la colelitiasis es, siempre se le aconseja al paciente un estilo de vida saludable, comer frutas, vegetales,
que son lo que hidratarse bien, tomar mucha agua. Antes se tenía como factores predisponentes a la colelitiasis la 4F, que son por los según las estadísticas, las más afectadas las femeninas en edad fértil con 40 años y, y que sean obesas, las gorditas. Entonces, que por FAT, actualmente ya con los estilos de vida y eso ha cambiado. Ya podemos tener colelitiasis en pacientes de 21 años, de 20 masculinos, he operado de 17 con colelitiasis. Los falsémicos están mayor predispuestos también a tener colelitiasis, pero siempre recomendamos igual un estilo de vida sano. Doctora, Caminar. solucionar el problema de los cálculos en la vesícula biliar. ¿Es inminente la extirpación de la vesícula o se pueden extraer los cálculos formados sin extirpar la vesícula? La única vía de solución de la vesícula biliar, hay que operarla, hay que extraer la vesícula biliar, porque la vesícula biliar no la podemos abrir a no tener una capa muscular, no hay cómo suturar la vesícula. Cualquier pinchecito, igual en un trauma, se abre la vesícula biliar, hay que extirparla. No hay forma de extraer esos cálculos de ahí adentro y sacarlo, todavía no existe. Por eso la cirugía es inminentemente, o sea, la solución es quirúrgica, que esta puede ser una vía laparoscópica, que son 3 mínimas incisiones que se hacen a nivel del abdomen y por vía laparoscópica se saca. Y aquellos pacientes que por una u otra razón está contraindicada la vía laparoscópica, que es la más segura y recomendada, se hace por vía abierta, que es la incisión que se hace aquí por debajo del reborde costal. ¿Y por dónde se extraería? ¿Por el área del ombligo o por cuál sería la forma de extraer la vesícula? O sea, hay técnicas quirúrgicas, el trocar, uno usa un trocar, que es como un cilindro plástico que se introduce al abdomen y por lo demás se saca a través del área del ombligo. Bueno, doctora, complacido los amigos de consulta con sus cuestionantes sobre la vesícula biliar. Vamos a una pausa, doctora. Doctora, pie diabético. Háblenos, doctora. El pie diabético. Esta parte del cuerpo que pone al diabético en estado de ansiedad continua, porque esto puede llevar hasta la amputación. Díganos, doctora. Es así, el pie diabético es ya una complicación en sí de la diabetes mellitus. Se da por manifestaciones inherentes en los pies, pérdida del tejido, infecciones de los mismos, que se da al traste, viene por 3 causas, que son vasculares, infecciosas y sobre todo hiperglicemia sostenida, que son las que dañan los nervios y causan la neuropatía diabética, que también es un pilar para que aparezca el pie diabético. O sea, el pie diabético, por así decirlo, no es nada sencillo y la neuropatía diabética, como se le dice, como se llama, usted lo explicará mejor que nosotros, en el diabético, ¿a qué conduce principalmente? ¿Cómo un diabético sabe que su pie está siendo afectado por su diabetes? La primera manifestación que tiene un paciente diabético es un hormigueo, que a veces pasa imperceptible. Hay una pérdida de la sensibilidad propioceptiva del paciente, aquel tipo de sensibilidad que te disminuye la muestra de dolor o de sensaciones, hasta térmicas, puede ser a nivel del pie. Entonces lo manifiesta como un hormigueo, como sentirse el pie un poquito más grande y el mismo edema. Cuando usted ve que esos pies se comienzan a hinchar, que usted comienza a sentirlo como una almohadilla,
un poco de hormigueo. Entonces dice, puedo tener manifestaciones a nivel del pie. Hay unas manifestaciones que son aún más, que son antes que esas, que son las manifestaciones autonómicas, cuando se están afectando estas ramas de los nervios autonómicos y aparece es resequedad en la piel. Es la primera manifestación que pasa desapercibida y esa resequedad, grietas en los talones de los pies, eso que usted dice, pero yo no tenía la piel así, pero ahora no sé qué me está pasando. Y pérdida del vello a nivel de las piernas. Son las primeras manifestaciones que a veces pasan muy desapercibidas y luego aparece la pérdida de la sensibilidad. Y doctora, estos calambres, adormecimientos en los pies, ¿se manifiestan a nivel general o en los dedos de los pies, en la planta del pie? ¿Dónde comienza como esta insensibilidad del pie diabético? Podemos sentir más a nivel de la planta del pie, esa hiposensibilidad. A veces se manifiesta una neuropatía sensitiva dolorosa, que es muy dolorosa, que el paciente no encuentra dónde ponerse, caminar le hace daño, pisar le duele, y la sensación de muy frío o muy caliente le hace también mucho dolor, pero eso es nada más un 5% de los pacientes diabéticos. Ya los demás es un 95%, y es nada más pérdida de la sensibilidad, sienten menos que lo normal. ¿Y cuándo termina esto? Más en la planta del pie. Ajá. ¿Y cuándo termina esta primera parte de la insensibilidad y de los calambres en los dedos y en la planta del pie o en el talón? ¿Cuándo esto puede degenerar en una úlcera en el pie? Luego que ya tenemos pérdida de sensibilidad, una neuropatía diabética instaurada, existen varios mecanismos por cuales esa neuropatía puede generar a una úlcera. El primer mecanismo es por pérdida de la sensibilidad propioceptiva o de la sensibilidad, es decir, si el paciente pausa por un trauma, que ya sea un golpe, un zapato que le quede muy apretado y él no se da cuenta, que le puede causar una quemadura y una úlcera, puede tener una lesión hasta con una pared, clavarse un clavo y no sentirlo y durar hasta 2, 3 días con un clavo en sus pies y no sentir nada. Eso ya por pérdida de la sensibilidad, cualquier trauma externo que le cause al pie y no se dé cuenta. También puede poner el pie en agua caliente, que se usa mucho de que para bajar el edema aquí, que le echan agua y sal, agua con sal, agua caliente con sal o cosas muy frías y se queman, porque al no sentir no tiene la capacidad para decir esto está muy caliente y protegerse. También la piel es muy sensible y uso de químicos como muy alcoholados, que tengan mucho alcanfor, algunos mentolados que son muy fuertes, muy calientes, no sienten y hace una quemadura química por falta de sensibilidad. Lo demás que puede hacer la neuropatía al aumentar la resequedad y esa hiperkeratosis que causa en la planta del pie y tener un mal apoyo, es decir, el pie diabético va cambiando de forma y ya su marcha no es normal, sino que causa una marcha espástica y pisa prácticamente ya diferente, cambia la pisada y la presión es mayor en un punto del pie y a tener esa hiperkeratosis ya por la neuropatía hacen callos. Esos callos a ser muy duros y la piel del diabético a ser muy sensible, funcionan a veces como hasta clavos. Esos callos va pisando, pasa el tiempo, no se quitan y va creando una úlcera por debajo del clavo, se vuelve hemorrágica y abre la piel. Y esas son formas esas son las úlceras neuropáticas, como se conocen, que son producidas por la neuropatía. ¿Y las isquémicas, las úlceras isquémicas en el pie diabético? Esas son ya
sus primeras manifestaciones es por falta de irrigación en el pie. Se reduce mucho lo que es la irrigación del pie, que puede 70, 80, 60, no obstructiva, pero comienzan a manifestarse como cambio de coloración, son muy dolorosas, muy resecas, no están infectadas y se ve esa úlcera como con falta de tejido, unos bordes bien simétricos y sobre todo es por falta de oxígeno a ese nivel de la piel. Doctora, soy diabético, tenía o tengo úlceras en los pies y me han hecho pensar que como la diabetes es una enfermedad crónica, mis úlceras no tendrán cura tampoco. La diabetes es una enfermedad crónica, controlable, que sí se puede manifestar, así mismo son las úlceras. Las úlceras la pueden tener abierta por un tiempo, pero con el tratamiento correcto, tratando la causa y llevando al paciente por el camino adecuado, educándolo, las úlceras sí cierran. Y sí se puede prevenir las amputaciones, sí se puede prevenir las úlceras del pie diabético, son enfermedades todas prevenibles y curables, siempre con tratamiento adecuado y a tiempo. Doctora, ¿cuándo se pone las uñas de los pies con un color negruzco? ¿Qué está sucediendo? Cuando la uña de los pies tiene color negruzco, que es la queratina de la uña que está afectada, puede estar infectada por un hongo. Los hongos en pacientes diabéticos son muy comunes, la onicomicosis, y se trata de diferentes formas, un tratamiento largo, pero sí tiene, el principal pilar para el tratamiento es el control glicémico para que funcione, pero sí hay una serie de tratamientos que se hacen a nivel de la uña, que va generando la uña, quitando la infección por el hongo, y sobre todo lo principal y que no cuesta un peso, eliminar la humedad de los pies. El paciente de pie diabético que elimina su humedad está previniendo la onicomicosis. ¿En qué puede degenerar esto, doctora? La infección por hongos en los pies hace que tanto en una uña, a veces una uña que decimos eso no pasa de ahí, va comiendo el tejido subyacente o va infectando y se puede ir macerando esa piel que está buena. Esa humedad que está ahí favorece el crecimiento de bacterias y puede causar infecciones entonces bacterianas. Una micosis sobreinfectada por bacterias y causan abscesos, que es ya cuando hay manifestaciones infecciosas dentro del tejido celular subcutáneo o de la grasa, y comienza por una celulitis, que es un eritema, aumento de la temperatura localizada, y luego pus, que va degenerando o necrosando ese tejido y sale esas secreciones purulentas de allí, y entonces en eso puede generar una onicomicosis no tratada a tiempo o una micosis superficial de la piel en un diabético. ¿Esto puede conducir, ejemplo, doctora, a la amputación de un dedo de los pies? Totalmente, si ese absceso que se forma, esa infección no es tratada a tiempo, va a llegar al hueso. Y esa infección que comenzó por un hongo, que ya después viene una bacteria, llega al hueso, comienza ese hueso a infectarse y destruirse por la misma bacteria. Entonces, es ahí que decimos que el tratamiento a tiempo tiene remedio. Ya después que ese hueso esté infectado, que afecta esa articulación y o afecta más el tejido circundante, entonces ya a la amputación. Y no solo eso, si ese paciente está muy descompensado y ya tiene una insuficiencia vascular, ese hongo puede llevar a una amputación de la pierna, porque esas infecciones suelen extenderse a nivel de esos tendones y siguen aumentando hasta perder una pierna si no se trata a tiempo. Wow, doctora, quiere decir entonces que el diabético tiene que tener extremo cuidado, y eso de acudir de que tengo un hongo en los pies, tengo una uña que enterrada, coger donde un
un manicurista, un pedicurista, de que, no, yo tengo una amiga que me la desentierra con una espina de naranja. Que son cosas que no tienen la adecuada asepsia y antisepsia, no está totalmente desinfectado, te pueden cortar, causarle una lesión, y esa lesión con una hiperglicemia, esa bacteria encuentra el caldo de cultivo adecuado donde crecer y pueden causar hasta una amputación de un paciente, no de un dedo, hasta de una pierna, un pie. Doctora, dígale a los amigos diabéticos de consulta participativa cómo prevenir estos daños, cómo prevenir estas enfermedades del pie diabético siendo diabético. Lo primero es asistir a sus consultas de diabetología adecuadamente, porque tenemos que llevar un régimen adecuado con su diabetes, tratamiento de la diabetes, caminar, comer saludablemente. Para los pies, uso de calzado adecuados, revisar los pies todos los días, secarlos, ponerse medias para diabéticos que son medias de algodón sin compresión. Media de algodón sin compresión. Así es. Esas son las medias adecuadas para el paciente diabético, que previenen lo que es la humedad, que la humedad se quede entre los dedos. Deben ser preferiblemente blancas, porque si en algún dado caso la mancha se puede dar cuenta que tiene ya una infección o está botando alguna agüita, se puede dar cuenta mucho más temprano. Igualmente, secar los pies, revisarlos, verlos con sus ojos, porque a veces tenemos vidrios o heridas y no nos damos cuenta por la neuropatía. Deben usar el zapato adecuado, que este sea un número más grande que sus pies, que no le quede apretado, preferiblemente de velcro, con una suela de 1 pulgada, preferiblemente para caminar. Esas son las prevenciones: acudir a su médico, hacerse un Doppler anual, las prevenciones que debe tener todo paciente diabético para el manejo y la prevención de sus pies. También hay algo que se llama quiropodia, que son pedicure clínico para esos pacientes diabéticos, que se les recomienda hacerlo una vez al mes, porque haciendo la quiropodia, deslaminando, quitando la hiperkeratosis o esos callos, el uso adecuado de las uñas, ahí se puede manejar todo hongo superficial, se le puede orientar, se le puede ver los cambios en la piel para saber si tiene ya manifestaciones tanto vasculares como neuropáticas, y darle un adecuado seguimiento a este tipo de pacientes. Sí, doctora, pero ese procedimiento, ese pedicure tiene y debe ser realizado por un médico, un profesional del pie diabético. Que son personas entrenadas para manejar el pedicure en el paciente diabético. ¿Son médicos? No pueden ser técnicos de enfermería, pero entrenados. El quiropodista, no el podólogo, ni el podiatra. O sea, que es un entrenamiento especial, no es cualquier pedicurista que venga a tocarte el pie y a quitar de aquí, porque conocemos de que en la callosidad de los pies los pedicuristas le dan lija a las personas para quitar la callosidad. Así es. Y lo pueden quitar de más, cortar, lacerar, y no es lo que se busca en el paciente diabético. Incluso el paciente diabético no se le manda entrar el pie en agua, ni que entre el pie para que la piel se remueva. No, eso no se hace. Finalmente, Se hace un doctor, prácticamente en seco. Finalmente, ¿es dañino para el diabético caminar? ¿Tiene que hacer otro tipo de ejercicios y no caminar, o debe caminar el diabético? Debe caminar, debe hacer ejercicio, porque eso no aumenta la masa muscular, no crea esa memoria muscular que nos ayuda a controlar la insulina, aumenta la vascularidad de los pies, nos ayuda con el adecuado manejo, pero siempre tiene que ser con zapatos adecuados, con medias adecuadas, cuidando de sus pies. Pero lo recomendable es que camine por lo menos 30 minutos al día.
por lo menos 30 minutos al día. Doctora, se nos acabó el tiempo, nos están haciendo señas, pero dígale a los amigos de Consulta Participativa cómo se comunican con la doctora Lijenska Ceballos y dónde pueden verla. Bueno, mis amigos de Consulta Participativa, mi número es 849-201-2333. Estamos para servirle en la Fundación Pies con Salud y Esperanza, en CEDIMAT y en Centro Médico Elohim. El CEDIMAT, Centro Médico La Esperanza, ¿cuál es ese, doctora? La fundación, una fundación propia, donde allí vemos pacientes diabéticos y todo lo que necesita un paciente diabético lo tenemos a su alcance para el cuidado de sus pies. Bien, doctora. Simplemente darle las gracias del alma, como siempre, por estas orientaciones en salud, especialmente a nuestros amigos diabéticos, incluyéndome, y a la amiga que tenía su ansiedad sobre sus cálculos en la vesícula biliar. Gracias, doctora. Un placer para mí. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima entrevista con la doctora Lijenska Ceballos, cirujano laparoscopista, especialista en pie diabético, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos en estas consultas de orientación en salud. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.